Eh, bueno, mi nombre es Orlando Castillo Sánchez, yo soy tecnólogo médico en la especialidad de laboratorio clínico. Soy quien les va a enseñar los dos cursos, extracción de muestras humanas y el otro curso de gestión de existencias, que hoy día lo vamos a ver. Eh, Soy tecnólogo médico de más o menos 6 años de experiencia. He terminado mi carrera en Chimbote, en la Universidad de San Pedro, en el 2013, 2012, más o menos. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en la maternidad, ahí en el laboratorio. Estuve aproximadamente 3 años, donde aprendí, la verdad, bastante. Cuando tengan la oportunidad de hacer sus prácticas, les recomiendo ese centro. Es bien exigente. Luego tuve la oportunidad de irme a Miserums, a Pucallpa. En la sanidad estuve un año. Luego retomé el trabajo en la maternidad. Luego tuve la oportunidad de irme a Chachapoyas, estuve un mes por e-salud, por servicios prestados o por terceros. Luego estuve 7 meses en Bago Grande, Amazonas. Y bueno, Charlo me quedé por aquí, por Bagua, estoy en Amazonas, ¿no? En salud. Y aquí llevo trabajando más o menos unos 3 años. Eh, Espero poder compartir mi experiencia, pero también sé que ustedes pueden aprovecharla. Al final de la clase les voy a dejar mi número para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me escriben. Yo estoy para apoyarlos y servirlos sin ningún problema. Ya, entonces vamos a empezar con la clase, extracción de muestras humanas. Con este curso creo yo que es muy importante, sobre todo para la parte de laboratorio. Y en su caso, ustedes, futuros técnicos en laboratorio, van a tener mucha importancia en este aspecto, ya que la extracción de muestra humana pertenece a la primera fase del proceso de laboratorio. El proceso de laboratorio se divide en 3 fases: la preanalítica, la analítica y la postanalítica. Y la preanalítica es una de las fases más importantes debido a que hay mucha incidencia de error. Lamentablemente le toman tan poca importancia que, que en la actualidad vemos, bueno, he percibido en realidad que la mayoría de nosotros, personal de salud, toma las muestras como le parece en realidad, ¿no? Que no debería ser así. Por eso existen protocolos, existen eh, cierta documentación en el cual debe existir en cada servicio, ¿no? Bueno, vamos a ver, poder observar que el servicio de laboratorio es un servicio fundamental en la parte de la salud. Es muy importante debido a que los médicos se basan bastante en los resultados del laboratorio para poder tomar decisiones, para poder dar diagnósticos, para dar tratamientos, controles. Por lo tanto, la parte médica depende mucho de lo que nosotros podamos emitir. Bueno, una breve definición de muestra biológica humana se puede considerar como, como seguía diciéndoles, una breve definición de muestras biológicas es cualquier material que procede del ser humano, ¿no? Estas muestras se pueden conservar, transportar y estudiar para determinar un diagnóstico clínico, ¿no? El diagnóstico lo va a dar el médico, ¿no? Nosotros no damos diagnósticos, somos un servicio de ayuda al diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros emitamos va a depender mucho para que el médico pueda tomar un tratamiento. Por eso es importante tomarle mucha atención a este curso, porque es muy importante que ustedes aprendan, se concienticen
y se rijan a la norma del sistema de salud de acá del país. Ya. El flujo de trabajo del laboratorio, como les había mencionado, se divide en tres partes, ¿no? En tres fases. La preanalítica, que en realidad se consta no solamente en la toma de muestra, ¿no? Inicia desde la solicitud que llega al servicio, ¿no? La solicitud va a ser emitida por un médico, el cual tiene ciertos requisitos, tiene que tener, por ejemplo, los datos del paciente, la edad y el DNI, ¿no? Y esta solicitud va a variar según dónde se trabaje, ¿no? Porque en cada laboratorio tienen una forma de trabajar diferente, ¿no? Por ejemplo, acá en salud se trabaja con el sistema y automáticamente la solicitud se imprime y sale con todos los datos, ¿no? Ya, y como estaba diciendo, es importante que tenga todos esos datos. La solicitud puede variar en cada establecimiento, pero lo que no va a variar es la presencia de los datos que tiene que haber como mínimo, ¿no? Y de eso hay que nosotros visualizar y supervisar que existan, ¿no? Y corroborar con el DNI del paciente, generalmente para ver si está los datos acorde con lo que dice el papel. Bueno, la fase analítica se refiere con la parte de procesos, ¿no? En la parte del mismo laboratorio, el trabajo, ¿no? Ahí va a variar según el nivel de complejidad del laboratorio, ¿no? Las pruebas, los exámenes. Y la fase postanalítica es en realidad ya la validación o el informe, ¿no? de los resultados y los archivos de las muestras. Bueno, para reflexionar, ¿no? La toma de muestra es un punto crítico, ¿no? Es un punto en el cual se cuestiona demasiado, es muy difícil de controlar, debido a que no hay muchas personas que están evaluando cómo se toma la muestra, qué cantidad estás tomando, cómo le estás tomando, si tienes las habilidades, si tienes las competencias. Entonces hay que tener todo eso en cuenta, aparte de la práctica también que... Entonces seguimos, vamos a empezar de nuevo entonces, en todo caso, ¿verdad? De manera rápida para que no se pierda. Sí. Ya, mira, por favor traten de su audio, desactivarlo, y ya cualquier duda al final lo aclaramos, no hay problema. Sí, por favor. Bueno, como había mencionado hace un momento, este curso es muy importante debido a que pertenece a la primera fase de los procesos de laboratorio, que es la fase preanalítica. Una fase del cual está muy cuestionada debido a que hay mucho error en la toma de muestra. ¿Por qué? Porque no le toman el interés y la importancia que se debe, debido a la falta de conciencia, a la falta de educación, a la falta de práctica, muchas causas en realidad. Por lo tanto es importante tener en cuenta y estudiar del flujo de trabajo en el laboratorio. La fase preanalítica es la primera fase del trabajo en el servicio. Ya consta desde que inicia cuando llega la solicitud médica hasta la toma de muestra, ¿no? La solicitud tiene ciertos requisitos, el cual debe estar presente el nombre, DNI, todos los datos que pueda tener el paciente, ¿no? Sexo, fecha de nacimiento, celular, dirección. En el caso de los hospitales, qué tipo de seguro, en el caso de los particulares, bueno, no se maneja eso, pero también son datos que pueden tener importancia, ¿no? La toma de muestra también es importante dentro de la fase preanalítica porque esto va a definir cómo va a ser el proceso y la emisión de resultados. Como les había mencionado, es importante la toma de muestra porque de eso va a definir todo el proceso y toda la emisión de resultados. Si el personal que está en el laboratorio
toma una muestra equivocada, toma una muestra que no es, toma una muestra coagulada, hemoliza la muestra, o toma la cantidad incorrecta, va a generar una serie de errores en el servicio. Aparte de la queja que puede dar el cliente o paciente que está siendo tomado, ¿no?, de la muestra. Por lo tanto, hay que tener mucha conciencia de lo que se hace en ese servicio. Cuando uno está trabajando ahí, toma la muestra, hay que estar bien capacitados. Si uno no sabe, lo más recomendable, lo más sano es preguntar. Ya, por ejemplo, si es que se solicita una glucosa y el paciente, el médico solicita la glucosa en ayunas y el paciente ya tomó desayuno y uno lo toma la muestra, créanme que va a generar muchos problemas, porque ese resultado va a salir elevado, porque ya comió, y puede generar un falso diagnóstico, ¿no?, como una diabetes, qué sé yo. Ese es un ejemplo con la glucosa, ¿no?, que puede ser muchos ejemplos con las demás pruebas. Aparte de la insatisfacción que puede generar por el paciente, genera quejas, genera reclamos. En el caso de los laboratorios particulares, créanme que esos pacientes o esos clientes ya no van a volver. Va a ser una pérdida. Entonces, es parte del sistema de gestión de la calidad, la fase preanalítica, ¿no? Es muy importante. Entonces, por lo tanto, hay que tenerle mucha consideración. Lamentablemente, en la actualidad, no lo tomamos como si fuera algo muy sencillo, que en realidad lo es, pero también a la vez es muy complejo. Bueno, la fase analítica comprende los procesos en sí, en el laboratorio, que van a variar según el tipo de laboratorio, según el nivel de laboratorio, la complejidad, ¿no? En un laboratorio básico, por ejemplo, se pueden procesar hemogramas, un perfil quirúrgico que consta de hemograma, orina completa, glucosa, urea, creatinina, prueba de VIH, prueba de sífilis, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, ¿no?, grupo sanguíneo. Es lo básico, ¿no?, que debe haber. Ya en laboratorios más complejos se hace, ¿no?, hitrometría de flujo, hemograma de 5 estirpes. Hay pruebas más complejas que se hacen. PCR en tiempo real, en el caso, por ejemplo, del COVID, ¿no? Y la fase posanalítica. Me olvidé mencionarles algo en la fase preanalítica. Aparte de hacer una buena toma de muestra, también se tiene que registrar esos datos de la solicitud en los tubos o en los frascos de las muestras. Es importante para evitar equivocación, para evitar duplicar nombres. Eso también es muy importante, ténganlo en cuenta. Y la fase posanalítica es la fase ya de los informes, de la invención de resultados, ¿no?, y de los archivos. Bueno, pero ese tema ya más adelante lo vamos a ver. Vamos a explicarlo de manera genérica, todo, para que me puedan entender. Ya más adelante vamos a ir profundizando los temas uno por uno. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. Sí, en el gráfico anterior, o sea, la fase preanalítica es el transporte. ¿Puede ponerlo para más o menos? Claro. Sí, o sea, la fase preanalítica, es que como no lo especifica, sería la solicitud, la extracción, el transporte, el registro de datos, clasificación y distribución. No, perdón, extracción, transporte y registro de datos. La fase analítica sería clasificación y distribución, control de calidad y análisis. No. La fase preanalítica es eso que está con verde. Ya. Vale, perfecto. Sí, pues O sea, estaba... mira, ¿sabes? El transporte va a depender también del laboratorio, porque, por ejemplo, en los laboratorios pequeños no aplica el transporte porque está en el mismo servicio. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de que se trabaje con laboratorios referenciales, sí es importante porque uno puede tomar la muestra en un determinado punto y se tiene que enviar a un laboratorio que tenga la capacidad o la complejidad que puede hacer el proceso, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Y más adelante vamos a ver, sí es importante el transporte, ¿no? Pero eso es Claro. cuando amerita.
no siempre se da, ¿no? Como en los laboratorios de fase 4, creo que tienen tipo 4, creo que hay, ¿no? Son súper Sí, claro, avanzados, claro. ¿no? Claro, sí, laboratorio de mayor complejidad. Por ejemplo, mira, acá nosotros, bueno, yo acá, no sé si me has escuchado, trabajo en salud, en Bagua, Disculpe, y recién cuando, llegado. y cuando no tenemos las pruebas que nos solicitan a veces, por ejemplo, en esta temporada estamos haciendo hisopados para COVID, ¿no? Para hacer PCR en tiempo real. Ujú. Nosotros tomamos las muestras, los hisopados, y lo enviamos al laboratorio referencial del INES. Entonces, ellos nos piden unos requisitos para esos envíos, que tiene que ser cadena de frío, ¿no? A temperatura de 6 a 8 grados, que tiene que estar Claro. cerrado el medio de transporte. Hay también unos hisopos que no son cualquier hisopos, son de, Claro. son de origen de plástico. No, tienen que estar con todos los detalles, con todos los nombres, los datos que se piden. Entonces, es importante también eso, Claro, entonces ¿no? Poco a poco le vamos a ir a ver. la fase preanalítica es súper importante, ¿no? Demasiado importante. Y Si hay parece que, falla ahí, si hay falla claro, ahí, ya lo todo, demás hay sirve. todo, claro. Por más que en el proceso tengas el mejor control de calidad, si fallaste ahí ya no tiene sentido lo demás. Pues. Ya no tiene sentido. Entonces es importante tomarlo muy en cuenta eso. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Gracias por la... Bueno, la toma de muestra es un aspecto que generalmente se cuestiona demasiado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es importante, y hay gente que dice, no, es fácil, se toma y ya. Entonces, como les había mencionado, es importante tener conocimientos teóricos como los prácticos, ¿no? Mucha práctica también es importante. Ser seguro de sí mismo cuando toma la muestra, porque si dudas, créeme que vas a tener muchos problemas también, ¿no? Saber lo que haces, rotular tus muestras. Rotular significa que coloques un nombre, ¿no? O tu número que corresponda a cada paciente. Es importante para evitar confusiones. Eh, También se dice que es muy difícil, ¿no? De controlar en el sistema de gestión de calidad, porque no hay muchas auditorías, eh, no podemos estar a cada rato observando a una persona cómo toma la muestra, porque lamentablemente en nuestra realidad es diferente, con la justa uno va, toma la muestra, otro procesa. Entonces, es importante que el personal que está tomando la muestra esté capacitado, esté concientizado. Concientizado significa que tiene que ser eh, capaz de tomar una buena muestra y si ve que falló, informar y explicar al paciente que se necesita tomar otra muestra, pues, ¿no? Ser consciente de lo que hace. Rotular bien sus cosas, sus tubos, su frasco de orina, qué sé yo, su frasco de heces, su medio de transporte si es necesario, todo eso. Si fallamos, como lo había mencionado en esta fase, créeme que lo demás no tiene sentido, invalida todo, la fase analítica y la postanalítica. ¿No? Es la fase que tiene más errores a comparación de las demás fases. ¿No? Bueno, en cuanto a tipos de muestras biológicas, como podemos observar acá en el mapa, en el cuadro, hay varios tipos que podemos manejar en el laboratorio. Orina, sangre, heces, vómitos cuando requiera, esputo, cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo, los exudados, que puede ser faríngeo, que puede ser orofaríngeo, nasal, u otros. Lo que más se utiliza en un laboratorio básico es la orina, la sangre, las heces y el esputo. Los exudados generalmente se utilizan para hacer gram o cultivos, y si es que se hace eso también tiene sus condiciones, sus requisitos. Lo que más se utiliza en el laboratorio es la sangre venosa y a veces con poca frecuencia la capilar. La arterial se utiliza poco porque generalmente las pruebas que se utilizan para este tipo de muestra son en laboratorios más complejos, ¿no? En laboratorios o en hospitales de nivel 3, nivel 4. Hospital nivel 3 generalmente, ¿no? Por ejemplo, para los AGA, electrolitos. Eh, bueno, los objetivos de estas muestras van a permitir hacer
los diferentes tipos de análisis que se hacen en el laboratorio, como les he mencionado, según el nivel de complejidad, ¿no? Se puede hacer hematológicos, dentro está el hemograma, grupo sanguíneo, tiempo de coagulación y sangría, ¿no? Es un ejemplo. Lo bioquímico, glucosa, colesterol, triglicéridos, etc. Los inmunológicos, ¿no? VIH, sífilis, PCA, perfil tiroideo. Los microbiológicos, como los cultivos bacterianos, y genéticos, que se hacen en mayor complejidad también, en el laboratorio de mayor complejidad. Bueno, las finalidades es ayudar al diagnóstico, a los clínicos o a los médicos. Podemos también apoyar o ayudar al médico para hacer un seguimiento de una enfermedad, si ha evolucionado o no, para hacer investigaciones, etcétera, ¿no? Bueno, acá hay unas pequeñas definiciones de lo que es laboratorio clínico. Laboratorio clínico es un lugar donde se realizan los análisis biológicos, químicos, hematológicos, etcétera. El material biológico, como les había mencionado, es el material de origen humano o animal. Por en este caso vamos a manejarlo de origen humano, ¿no? Que pueden ser sangre u otras secreciones. Es importante, y yo le he colocado acá la bioseguridad porque es parte de nuestra labor, hacer todo nuestro proceso con bioseguridad. ¿Qué te garantiza la bioseguridad? Te garantiza tu bienestar, te garantiza tu integridad, porque va a evitar que tengas contacto con algún agente biológico o que te hagas daño con alguna, por ejemplo, alguna aguja o te puedas quemar y puedas enfermar o hasta morir. Entonces, la bioseguridad es una serie de requisitos, una serie de normas que tiene, generalmente se documenta en cada servicio, se hace un manual de bioseguridad y se hace según la realidad del laboratorio, según el tipo de laboratorio. No se utiliza un manual para todos los laboratorios porque, como le vuelvo a mencionar, es diferente los procesos, los manejos. Entonces, le he puesto ahí porque es importante para mantener la integridad del que labora en el servicio. La fase preanalítica, como les había mencionado también, es la fase que abarca el proceso desde el momento de la solicitud. Ya eso tenganlo en cuenta. Desde que llega la solicitud médica, que tienen que corroborar ustedes mismos, verificar que tengan los nombres, que tengan los datos, para que luego no haya problemas, hasta la toma y el envío de las muestras, ¿no? En algunas partes teóricas también dicen el fraccionamiento, porque en algunos hospitales hay laboratorios que tienen áreas muy grandes en realidad y se dividen, ¿no? O se subdividen en hematología, en bioquímica, en inmunología, qué sé yo, ¿no? Y por ejemplo se toma 5 o 6 tubos y se debe tomar y se debe mandar a cada servicio, ¿no? Un tubo según lo que solicite, ¿no? A diferencia de laboratorios pequeños, que solamente se toma un tubo de cada uno, por ejemplo, para un hemograma y uno para suero, y ya con eso se puede manejar o trabajar todas las pruebas. Bueno, la toma o obtención de muestras es el procedimiento por el cual se va a recoger una porción representativa de alguna secreción o agente, ¿no? De un ser vivo. En este caso, en la foto le he puesto la toma de sangre, la toma de muestra de sangre, que es la más común. Y es importante, como servicio, cuando llega el paciente o el cliente, informarle lo que se le va a hacer, todo el procedimiento, ¿no? Para que luego no reclame o no diga qué me vas a hacer, o por qué me estás haciendo esto, o por qué me haces daño. Para evitar esos problemas, en todo caso, es importante informar detalladamente lo que se le va a hacer y para qué se le está sacando su sangre, ¿no? O para qué se le solicita una muestra de orina, o para qué se le solicita una muestra de heces. Por ejemplo, cuando me toca tomar hisopados, nasal y faringeo para COVID, yo le explico al paciente, ¿no? El señor
trate de calmarse, voy a tomarle la muestra de hisopado, un hisopo va a entrar por la nariz y otra por la boca, ¿no? Tratarle de explicar de manera que nos entienda, ¿no? Porque tampoco, manera muy técnica tampoco, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene un nivel de educación también bajo, no todos estamos en las mismas y lo importante es que podamos entender todos para evitar problemas posteriores, ¿no? Bueno, se debe obtener las muestras biológicas en condiciones de asepsia, es importante, ¿no? Para evitar que por ejemplo, cuando se toma la muestra de sangre y no se hace una correcta limpieza, se puede infectar el sitio de punción. Entonces, para evitar problemas, mejor hay que tratar de mantener siempre la asepsia. Respetar los protocolos. Los protocolos son los manuales que deben estar creados en cada servicio, ¿no? Y ahí te van a decir paso por paso lo que tienes que hacer. Por ejemplo, tienes que tomar la muestra de sangre, tienes que decirte ahí qué tienes que hacer. Tienes que decir, a ver, paso 1, colocar la ligadura, paso 2, limpiar, y así, ¿no? Sucesivamente. Y siempre respetándolo. Siempre que tienes que estar, esa información tiene que estar documentada, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a no hacer nada a través de normas y solamente nos acostumbramos a hacer procedimientos con la práctica o con la experiencia, pero no con la parte de la gestión, ¿no? Y es también importante. Como lo había hecho mención también, la muestra debe cumplir con ciertos requisitos, como la cantidad mínima. No pueden tomar una muestra con un bajo volumen. Cada tubo tiene una señalización que dice que debes tomar hasta ese punto. Entonces, si usted toma muy poco, la relación que pueda tener, por ejemplo, en el caso de los que tienen anticoagulante, puede modificar ciertos cambios, ¿no? Identificar al usuario, generalmente con el DNI, es lo más común. Si no tuviera DNI, al menos algún otro carnet de identificación, ¿no? Puede ser su carnet vehicular, cualquier cosa, ¿no? Con su carnet de trabajo. Es importante siempre mantener bien identificado al paciente o al cliente para evitar también problemas. Colocar la fecha, en el caso de que se envíe a otro laboratorio, si es importante. El profesional de salud tiene que informar de sus derechos y deberes del paciente. Informar también que ante cualquier queja, ante cualquier reclamo, puede ser escuchado, tiene que irse al lugar correspondiente. Siempre en cada servicio de laboratorio hay un lugar de reclamos. Bueno, acá hay algunos ejemplos de algunos recipientes, los más comunes para la recolección de muestras, que puede ser de sangre, orina, heces, esputo. En la primera imagen vemos un tubo morado, ¿no? O sea, en realidad antiguamente se utilizaba los tubos de vidrio, los tubos de vidrio de 13%, que eran un poquito más grandes. Y esos tubos no tenían ningún aditivo, simplemente era la sangre caía ahí, esperábamos que coagule y se centrifugaba para separar el material sólido del material líquido, ¿no? Y cuando se necesitaba sangre anticoagulada, se agregaba, no se dispensaba en el mismo tubo el anticoagulante, que generalmente se utiliza el EDTA o el citrato, y ya pues se mezclaba con la sangre para evitar que se coagule y hacer las pruebas que se requieran, ¿no? Pero ahora en la actualidad ya se manejan mucho los materiales e insumos que ya están listos para ser usados, ¿no? Que en realidad genera más comodidad, genera más ahorro, no se contaminan porque vienen con su tapa, vienen sellados, vienen estériles. Entonces ya es más fácil, ¿no? El manejo de estos tipos de material.
Bueno, como les había explicado, este tubo morado tiene un anticoagulante, el EDTA. El EDTA, bueno, le voy a dejar encargado que me averigüen qué significa EDTA. Ya es un ácido, le voy diciendo. Cómo, cómo funciona, también por favor, cómo funciona en la coagulación, porque ese ácido evita que la sangre se coagule y se utiliza generalmente en el hemograma, en los grupos sanguíneos, en la hemoglobina. Ya, la siguiente imagen que tiene la tapa roja es un tubo sin aditivo, ¿no? Generalmente estos tubos vienen al vacío, ya, porque se utiliza un sistema de extracción al vacío, que generalmente algunos lo conocen como Vacutainer, pero Vacutainer es la marca en realidad. Ya es el sistema de extracción al vacío. Este tubo rojo no tiene ningún aditivo, eh, no tiene anticoagulante. En algunos casos viene con un acelerador de coágulo, ¿no? Para acelerar la coagulación. El otro tubo, la otra imagen, es tubo celeste, también tiene una función, tiene citrato de sodio. Generalmente se utiliza para pruebas de hemostasia, como tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, dímero D, etc. Los recipientes o frascos colectores se pueden utilizar para varios tipos de muestras, orina, heces, esputo. Generalmente se caracterizan por tener una boca ancha, tapa rosca, hermética, para evitar derrames, y tienen un papel pegado. Si se dan cuenta, todos los tubos y los frascos tienen un papel pegado ahí, que especifica el contenido de ese tubo que tiene, y hay una parte transparente, una parte que te deja rotular el nombre o el código de la muestra para así no confundirse. Bueno, las muestras de sangre se van a tomar según la solicitud. Como les había mencionado, cada tubo tiene un objetivo para qué se toma. El que más se utiliza es el tubo rojo y el tubo lila. El tubo rojo, como no tiene ningún aditivo, se va a utilizar en la bioquímica y en la inmunología o en la inmunoserología. ¿Por qué? Porque generalmente en esta área se utiliza el suero, ¿no? Libre de anticoagulantes. ¿Por qué se utiliza libre de anticoagulantes? Porque algunas pruebas bioquímicas o serológicas, como tienen los reactivos, tienen unas cosas, tienen puede producir algunas interferencias en la reacción química. Por lo tanto, para evitar esos problemas, se utiliza más el suero puro. En cambio, en el tubo lila que contiene el EDTA, como podemos observar en la parte izquierda, se utiliza la sangre anticoagulada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a obtener sangre que no coagula. Este anticoagulante va a bloquear algún sistema de la cascada de coagulación que nos permite trabajar de manera más cómoda, ¿no? En el caso del hemograma, si vemos algún coágulo, créanme que el resultado va a variar demasiado, ¿no? Y lo más recomendable es que se utilice o se solicite una nueva muestra. En el caso de las tapas, como les he mencionado, es citrato de sodio, que es el anticoagulante que tiene, y se utiliza para procedimientos de coagulación, ¿no? Como les había mencionado. Hay también un tubo con gel. En realidad hay un montón de colores que se están utilizando en el mercado, ¿no? Cada uno con su función. Pero lo más común son estos, ¿no? Lo que más se utiliza es el rojo, el lila, el azul y el amarillo. Cuando ya se dispone de otras pruebas, se pueden utilizar, pero son los que más comúnmente se utilizan. El amarillo es parecido al rojo, simplemente que tiene un gel que por densidad va a separar la parte líquida de la parte sólida de la sangre, ¿no? Y genera también más comodidad al trabajador. Bueno, acá como se muestra en la diapositiva, en el caso de los tubos que no tienen anticoagulante,
es importante que la muestra se coagule, porque cuando una vez se centrifuga, a veces el suero queda libre del paquete globular o de la parte sólida de la sangre y se coagula, ese suero se coagula. Y tú cuando lo quieres utilizar o cuando lo quieres dispensar hacia otro tubo, no puedes porque está coagulado. Entonces tienes que volver a centrifugar o a manipular ese suero. Y no es recomendable, ¿no? Porque te puedes contaminar, te puedes salpicar en el ojo, etc. Bueno, en el caso de la recolección de muestra de orina, siempre debes utilizarse frascos nuevos, ¿no? Generalmente, bueno, en estos tiempos se utilizan los frascos descartables, ¿no? No se recomienda nada reutilizar porque puede estar contaminado con algún detergente o puede tener un resto de la muestra. Por lo tanto, para evitar eso, mejor es recomendable todo nuevo. ¿No? Es importante también saber la cantidad mínima que se debe solicitar en el laboratorio, ¿no? Por lo menos unos 30 mililitros creo yo es suficiente para poder trabajar sin problemas, teniendo en cuenta que necesitamos una muestra mayor de lo que piden. ¿Con qué fin? Con el fin de poder repetir, si es que amerita, ¿no?, la prueba. Porque a veces, un ejemplo, un paciente diabético que me salga una glucosa 300, cuando el valor referencial es de 70 a 110, ¿no? Es elevado. Entonces, me llama la atención. Yo puedo pensar dos cosas, ¿no? Si he llevado bien mi control de calidad, pero no bien mi sistema de lavado, entonces quizás haya quedado un poco de detergente y el reactivo reaccione con ese detergente y me marque una glucosa muy elevada. Puede ser una opción. O como la segunda opción puede ser que también esté bien, o sea, tu proceso está bien y en realidad el paciente tenga una glucosa elevada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. En el caso de la orina, hay que tener cuidado más que todo con la contaminación fecal. Es muy común. Hay que tener cuidado también que sea fresca, porque mucha gente guarda sus muestras de un día para otro y eso ya no sirve. Es importante también, vuelvo a repetir, rotular o etiquetar. En algunos laboratorios utilizan código de barras, ¿no? Pues son laboratorios que tienen más disponibilidad de dinero. Pero en el caso de laboratorios básicos o laboratorios particulares, ¿no?, generalmente utilizan rótulo con un plumón o un lapicero. Lo importante es colocar el nombre y el apellido al menos y el código de la muestra, ¿no?, para no tener inconvenientes. Siempre es bueno también registrar a la cantidad de pacientes que tú atiendes en todo el día, ¿no? Para, por ejemplo, si de acá a una semana te reclama el paciente y ya lo buscas en tu registro y dices, no, acá se atendió tal día, ¿no? Vamos a buscar a ver este resultado, sí está bien, su glucosa es 100, ¿no? Entonces, siempre es importante mantener información documentada o registros, ¿no? Porque también recuerden las auditorías que vienen a buscar toda la información documentada que usted tiene, y ahora con la nueva disposición que hay del sistema de gestión de calidad, todo se debe documentar, todo. Hay algún accidente, se documenta. Hay algún reclamo, se documenta. Hay algún problema con la muestra, se documenta todo. Hay una falla con el equipo, se documenta. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Exámenes más comunes que se realizan en el laboratorio. Bueno, como les había mencionado, con el tubo morado se utiliza para hacer los hemogramas, los cuadros hemáticos, la velocidad de sedimentación. Vamos a ir poco a poco, no se preocupen. Ya estoy hablando de una manera muy genérica para que me puedan entender, porque me comentaron que están recién en cero. Entonces, vamos a empezar así de manera muy genérica y de ahí poco a poco vamos a ir ya detallando. No se preocupen. Ya, hemograma también sirve para ver gota gruesa o algún hemoparásito, grupo sanguíneo, y los tubos celestes, ¿no?, como les he mencionado otra vez, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina.
En los análisis de bioquímica y inmunoserología, donde se buscan anticuerpos o antígenos, se utiliza casi lo mismo, ¿no? Los mismos tubos. Se quiere utilizar un suero libre de anticoagulantes para evitar problemas, ¿no? Con las reacciones químicas que hay. ¿No? Y esa es la lista que se puede hacer según el nivel de complejidad del laboratorio, ¿no? Siempre eso tenga en cuenta. Por ejemplo, lo que acá mencionamos es para un laboratorio básico nada más. Hay ciertos análisis que se realizan en la fase de la microscopía óptica, ¿no? Donde se incluye el análisis o el examen completo de orina, el cual se busca alguna patología, ¿no? A través de las células que puedas encontrar, leucocitos, hematíes, algún parásito, las células, bacterias. En el coprológico generalmente se buscan parásitos, o puede buscar también alguna reacción inflamatoria, ¿no? Como por ejemplo se pueden encontrar leucocitos y hematíes también. En la baciloscopía se busca los bacilos de Koch o el de Kampf. En la coloración GRAN es un procedimiento por el cual se va a diferenciar las bacterias, ¿no? De gram positivas, de gram negativas. Pero sí, hay una serie de pruebas que vamos a ir poco a poco detallando, ¿no? Para que puedan ir relacionando todo. También quería mencionar, a ver, es importante también tener en cuenta que las cantidades también van a variar según el tipo de paciente, ¿no? Una persona sana, una persona joven, se le puede sacar, ¿no? Lo que se crea conveniente. Pero, por ejemplo, si es un RN o un recién nacido, un bebé, con ellos hay que tener mucho cuidado, ¿no? No podemos sacarle la misma cantidad como una persona adulta por su volumen sanguíneo que tienen ellos, ¿no? Entonces podríamos producir una anemia, producir un choque, ¿no? Hipovolémico. Hay también tubos colectores para ellos, que son más pequeños, ¿no? De 1 centímetro cúbico o de 1 mililitro. Entonces, y en el caso de que no hubiera, tratar de tomar la muestra con precaución, ¿no? No llenar tampoco el tubo, ¿no? Si tenemos un tubo grande. En el caso también de pacientes con anemia, que estén chocados, tener cuidado. También es importante saber los procedimientos para cada tipo de toma de muestra. No es lo mismo tomar sangre venosa que sangre arterial. No es lo mismo sacar un hisopado faríngeo que un hisopado nasal. Tiene sus procedimientos, hay protocolos. Por eso también, o sea, si bien es cierto, la práctica es importante, pero va de la mano con la teoría. Entonces, es importante capacitarse, es importante estar leyendo, es importante preguntar siempre, ¿no? Para tener un buen trabajo, ¿no? En el servicio. Creo que con esto finalizamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento?